Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva jornada que comenzamos, una nueva semana de esta situación que estamos viviendo. Y pues, muy buenos días. Espero que arranquemos muy bien la semana, que hayamos tenido un gran fin de semana, compartiendo seguramente con la familia en casa y que vamos a por ello. Eh, si recordáis, los que estuvisteis el otro día, el jueves pasado, yo estuve con vosotros compartiendo la primera parte de este webinar, que eran las emociones en estado de alarma. Era la primera parte. Si recordáis, la segunda parte la íbamos a dedicar a lo que es la gestión emocional del cambio. Os voy anticipando. Vamos a trabajar la gestión emocional del cambio en dos vías. Una primera vía es si yo lidero un contexto, si yo lidero un equipo, o como el otro día he visto pues, un compañero en un webinar, a Nacho, que explicaba muy bien cómo se puede liderar sin tener un puesto de responsabilidad. Yo puedo liderar un cambio en un contexto laboral con puesto de responsabilidad, en un contexto laboral sin un puesto de responsabilidad, en mi familia, con mis amigos, en un grupo de WhatsApp, de saber cómo puedo liderar esa gestión del cambio. Y por otro lado, cómo me puedo gestionar yo emocionalmente ante un cambio. Vamos a ir por los dos caminos en paralelo para encontrar pautas que nos ayuden a gestionar cambios. Gestionar el cambio que estamos viviendo ahora mismo, que obviamente es un cambio que nos está afectando a todos, pero no es esa la finalidad última. La finalidad última es que tengamos herramientas o habilidades para gestionar emocionalmente los cambios que nos vayan a venir a partir de ahora, que van a ser, como todos podéis entender, múltiples y muy variados. Ayer leí una frase de Einstein que me gustó mucho, que esas frases que dicen que son de Einstein y que no sabemos si realmente son de él o no, que decía que saber puede saber cualquiera, que lo importante es entender. Pues a mí va muy ligado a mi filosofía. Yo os voy a ayudar a que entendamos cosas. No es necesario memorizarlas, saberlas, vais a tener una documentación a compartir o vais a tener todo un mundo dentro de Google para encontrar cosas. Pero para mí sí es importante que en este ratito seamos capaces de entender qué le sucede al ser humano durante un cambio y qué le sucede emocionalmente durante un cambio. Si recordáis los que estuvisteis el jueves o los que hayáis podido ver esta grabación, yo os animé a que dibujarais el río de vuestra vida, cómo sería vuestra vida si fuera como un río. Y que os fijarais en algún cambio muy importante de vuestra vida, bien profesional, bien personal, yo os animaba a que fuera profesional, para que pudiéramos reflexionar acerca de, visto con retrospectiva, qué ventajas tuvo ese cambio, qué desventajas tuvo y qué sentí. Bueno, quienes hayáis hecho ese ejercicio y los que no, os invito a hacerlo, habréis descubierto dos o tres cosillas que son comunes a todo el mundo. Primero, que cuando vemos un cambio con retrospectiva, cuando le vemos años después, uno, minimizamos el impacto emocional que nos generó, aquello que nos dolió, nos molestó, nos inquietó, nos animó. Visto con perspectiva del tiempo, no es tan potente y eso nos ayuda a relativizar y espero que nos ayude a relativizar la situación que estamos teniendo. Y la segunda parte, que es muy importante y que es muy común a todas las personas cuando hacemos ese ejercicio, es que seamos capaces de ver también lo que nos fue pasando durante ese tiempo, cómo fuimos pasando por diferentes estados hasta llegar al momento en el que estuvimos y que hoy seguramente todos veáis como aquel cambio, bueno, pues tuvo una incidencia más positiva en mi vida de la que yo pensaba. Partiendo de esto, y que nos una, también podemos reflexionar de manera más profunda sobre 4 o 5 premisas claves y comunes a los cambios. Premisas que tenemos que tener en cuenta siempre que afrontemos un cambio. Repito, da igual el contexto. Estamos en este contexto, pero que nos sirva para cualquiera. Primero, que todo cambio es progresivo y pasa por sucesivas fases. Las vamos a ir viendo en este ratito que tenemos juntos. Un cambio no es un suceso en el cual, pum, aparece una cosa, pum, aparece la otra y ya nos hemos adaptado. No. Es progresivo y pasa por diferentes fases. Cada una de esas fases tiene una emoción predominante con su estado de ánimo predominante, que ya hablábamos el otro día, la diferencia entre una cosa y la otra. Es típico de cada fase y la distingue de las demás. ¿Significa que va a estar siempre presente ese y que va a seguir todas las mismas fases? Y no, pero sí que cada fase tiene uno predominante
que es específico, que es característico y que nos va a determinar en qué fase estamos. Y que en función de cómo lo gestionemos, vamos a avanzar a la siguiente fase o nos vamos a quedar anclados. Tercera premisa fundamental es que el cambio es inevitable. Sí o sí, nuestra vida, contexto profesional, contexto personal, va a estar marcada por diferentes cambios. Y como el cambio es inevitable, gestionar los cambios es estratégico. Gestionarlo desde el punto de vista del liderazgo, cuando yo lidero una organización, un equipo, soy coordinador de servicio, jefe de sección o no, soy padre o madre, estoy en un contexto de amigos donde tengo que liderar algo, gestionarlo es estratégico, porque eso va a determinar cómo vaya a ser el futuro. Estamos viendo estos días que según cómo se esté gestionando el cambio, algunas cosas van a ir mejor o algunas cosas van a ir peor. Y para mí la premisa más importante, que sí o sí existe, es que yo también formo parte del cambio. Cuando hay un cambio en cualquier estructura, el cambio también me está afectando a mí. Entonces, en función de ello, yo tengo que gestionarlo. Vamos a ir viendo las fases de un estado de cambio. Os voy a compartir la pantalla para que las podamos ver. Partiendo también de otra premisa, y es que a mí este es el modelo que más me gusta, pero que hay muchos más modelos que determinan o que dicen de fases pues de estados de cambio. No necesariamente este modelo es el mejor. A mí es el que más me gusta. ¿Qué van a tener en común todos los modelos? Pues que, como vamos a ir viendo, sí tienen características en común acerca de por qué fases pasamos, sobre todo qué emociones sentimos, qué le va pasando al ser humano pues mientras estamos en ese proceso de cambio. Las 7 fases que vamos a ver hoy son estas. A mí, ¿por qué me gusta más este modelo? Porque este modelo introduce una séptima fase que vamos a analizar, que es la primera y que para mí es muy importante. Hay otros modelos que hablan de 4 o 5 fases, pero para mí eso es menos importante. Me gustaría que miramos otra vez para el pasado y veamos, reflexionemos acerca de un momento que vimos todos, que vivimos todos. Cuando hace unos años, corregidme si no recuerdo mal, creo que fue el 1 de enero de 2011, se prohibió fumar en lugares públicos. Y a poco que recordemos para el pasado lo que sucedió, si nos damos cuenta, ¿verdad? Vimos como al principio la gente decía, bueno, no se van a atrever, van a cribar algunos lugares, otros no. Bueno, estuvimos en una fase previa. El 1 de enero, cuando se instauró que ya no se podía, se implantó que ya no se podía fumar en lugares públicos, pues hubo gente que dijo, oye, ¿esto cómo va a ser? ¿Y dónde voy a fumar yo ahora? Es más, aquellas personas que tenían bares o discotecas o restaurantes pensaban que era el fin, que iba a pasar con ello, pues que, no sé, se iba a acabar todo eso, ¿no? Iba a acabar su negocio. Días después, si recordáis, hubo incluso bares insumisos o personas que decían a mí no me van a prohibir fumar, bares que decían aquí yo voy a establecer un espacio para fumar, lo que sea. Y si lo vamos viendo con perspectiva, lo que fue pasando es que todos nos fuimos adaptando a ello. Incluso en España empezó a haber terrazas en invierno, cosa que ya había en el norte de Europa porque había calefactores, cosa que en España antes de todo esto apenas había. O sea, generamos una oportunidad de aquella dificultad y a día de hoy yo creo que todos estamos muy contentos de cuando vamos a un restaurante a comer, a un bar a tomar algo, una caña con los amigos, no se pueda fumar, no se huele la ropa a humo o el pelo a humo. Pues, si nos damos cuenta, algo que al principio era muy traumático, a lo largo del tiempo se ha ido asumiendo como algo normal. Eso es lo normal que sucede durante un cambio. Voy a poner este ejemplo para que empecemos a verlo con perspectiva. Y ahora ya nos vamos a ir metiendo a lo que son las fases del cambio. La primera fase es el presentimiento. Esta es una fase que no todos los modelos aparece y que para mí es fundamental que aparezca, porque es la única fase que no siempre va a aparecer, pero es una fase que aparece muchas veces y que es muy importante. Es cuando yo me empiezo a oler que algo está pasando o que algo va a pasar. En vuestro contexto, las personas de administración pública. Hay un cambio de dirección general, hay un cambio político, me empiezo a oler que algo aquí va a pasar. No sé, en las relaciones de pareja, cuando empiezas a ver que las cosas son distintas, que
están sucediendo cosas no normales, o la situación que estamos viviendo ahora, si os dais cuenta, empezamos en enero a oír que en China hay un virus y nos empezamos a oler cosas raras. La emoción predominante de esta fase es la preocupación. Es cuando yo estoy empezando a ocupar de manera previa por ello. Y eso tiene una doble vía que bien gestionada es muy interesante y mal gestionado es un problema. Y es que hay personas que se despreocupan, eso no tiene nada que ver conmigo, eso que no me va a afectar a mí. Ejemplo, China está muy lejos, eso no nos va a llegar, total es solo una gripe, cosa que seguramente más de uno que estamos ahí hayamos pensado, yo el primero, que pensé que eso estaba muy lejos y que aquí no vendría. Aunque cuando lideramos, eso sí es muy importante gestionarlo. Y luego la segunda vía es que yo me preocupo en el sentido de que empiezo a hacer cosas con respecto a ello. Cuando yo gestiono bien, lidero bien esta fase, estoy adelantando situaciones. Ejemplo, porfa, yo no quiero meter ningún matiz político, cero, pero solo comportamientos de personas. Por ejemplo, si estamos viendo que eso sucede en China y yo, por ejemplo, anticipo a eso y empiezo a comprar mascarillas, respiradores, lo que sea, estoy adelantando el cambio que va a venir. O sea, que me preocupe me va a ayudar a gestionar bien el cambio. ¿Sí? Eh, ¿Cómo lidero esa fase? Pues si yo tengo un puesto de responsabilidad o si tengo un contexto en el cual yo tengo que liderar esa fase, ¿qué tengo que hacer sí o sí? Pues uno, yo tengo que hacer un despliegue a mi equipo, a ser posible a todos a la vez y comunicar qué es lo que yo sé y qué es lo que yo no sé acerca de lo que va a ser nuevo. Porque es muy importante a todos a la vez, porque en el momento de que no sea a todos a la vez, cuando uno salga de esa comunicación va a empezar por WhatsApp, por teléfono, boca a boca, va a empezar a comunicar otras cosas. O va a comunicar lo mismo, pero como cuando jugamos de niños al teléfono escacharrado, va a empezar a comunicarlo de manera distinta a lo que yo he enviado como mensaje. Entonces, si yo no cojo las riendas de la comunicación, la canalizo sobre mí y empiezo a aclarar ciertas cosas, lo que voy a generar es algo que ya hemos vivido y que todavía estamos viviendo en esta fase que estamos viviendo del estado de alarma, que son rumores. Vamos a estar confinados hasta tal día, se va a cerrar unas cosas, otras no, y van a generando rumores y va a generar bulos. Pues a partir de ese momento, cuando yo gestione, lidere un cambio, lo que tengo que hacer sí o sí es coger las riendas de la comunicación y dejar bien clarito que lo oficial es lo mío, lo que está bajo mi responsabilidad. Ahora os voy a poner un ejemplo de una cosa que yo me he encontrado estos días, que es un muy buen ejemplo. Dos, aquellas personas que estemos viendo que no se preocupan, eso no va a ir conmigo, total, no sé, administraciones electrónicas a mí no me va a tocar porque me quedan pocos años, este cambio político a mí no me va a afectar porque mi puesto es muy fijo, da igual, en un contexto privado, otro tipo de cambio que tengamos, lo que tenemos es alertarles. Cuidado con lo que viene, que necesitamos de ti para que ese cambio se produzca. Y sí o sí, desde el punto de vista del liderazgo, tenemos que pedir que cesen los rumores y cortar toda información que no venga por un canal oficial. Si yo lidero un contexto profesional, el canal oficial soy yo. O sea, aquello que no venga de mí, lo damos por no cierto. Y yo seré que gestione esa información. Ejemplo, que os contaba. Yo tengo entradas para ver el 6 de junio en Madrid a Extremoduro en la última gira que va a hacer. Entonces Extremoduro en su página web ha hecho una cosa que es muy interesante. Está ahí puesto, no hace falta que lo leáis, os lo resumo. Al principio dice que ellos cuando sea van a hacer concierto y al final dice, no hagáis caso de las noticias, rumores, tal. La última frase que pone es, nosotros a medida que vayamos teniendo certezas, os lo iremos comunicando. Eso es vital en esta fase de presentimiento, porque a mí ya me había llegado rumores de se va a cancelar, o van a pasar a gira un año, o yo a partir de ese momento ya sé que cuando quiera saber cuándo voy a ver el concierto de Extremoduro, si lo puedo ver, ojalá, me tendré que ir a su página web, porque ellos canalizan información de lo que es cierto y no cierto.
¿Sí? Vale. Eso sí, yo lidero. Y si yo no lidero, y si soy yo quien está en esa fase, pues yo os animo a dos pautas que para mí son muy interesantes. Uno, todas las dudas que tengamos, háblalas directamente con las personas que te lo puedan solucionar de manera directa. O sea, en un contexto profesional, yo tendré que hablar con mi líder, con mi jefe, con mi responsable, con mi coordinador, que es la persona que a mí me va a tener que dar esas certezas. Porque los procesos de cambio generan un estado de incertidumbre. En la incertidumbre el ser humano está incómodo. Necesitamos certezas. Yo tengo que ir a aquella persona que me va a garantizar que eso es cierto. Entonces, no empecemos a hablar con personas que no tienen esas certezas. Si os dais cuenta a día de hoy, incluso antes de que empezara todo este proceso, la cantidad de informaciones más o menos veraces que están corriendo por ahí. Y dos, si estamos en esta fase, porfa, no emitas, ni propagues, ni hagas de altavoz de rumores. Porque haciendo eso, yo estoy también generando esa incertidumbre en los demás. Entonces, cuando a mí me llegue un rumor, no lo sé. Las oposiciones me han contado y me han dicho que las plazas nuevas o las promociones nuevas me han contado y me han dicho que van a ser para agosto. Bueno, pues vamos a hacer de cortafuegos de esos rumores. Cuando haya una comunicación oficial, sabremos si son en agosto, en diciembre o en 2035. Pero si yo hago de altavoz, de correveidires, de alimentador de rumores, estoy haciendo un faco favor a las personas que están cerca de mí en esta fase de preocupación. ¿Sí? Como os dije el otro día, porfa, preguntas que tengáis las podéis ir compartiendo en el chat que hay en YouTube. Ahí me van a ir enviando algunas y si os puedo ir dando respuesta, pues lo iré haciendo a medida que las vayáis haciendo, ¿vale? En vez de esperar al final. Siguiente fase. Vale, y voy a compartir ya un poquito, estar yo con vosotros. La siguiente fase es la fase de shock. Es la fase en la cual el cambio, ¡pum!, se ha producido. En este caso, empieza a haber casos ya en España. O se comunican que las plazas van a salir tantas plazas tal día. O hay un nuevo director general y empieza a haber tal cambio. O el que sea. En la fase de shock, cuando se produce el cambio, la emoción predominante es el miedo. Cuando se produce un cambio, lo normal es que el ser humano, las personas, estemos pensando, sintiendo en qué va a ser de mí con el cambio. Si recordamos de manera muy rápida, el miedo se produce por aquellos sucesos que alertan, peligran mi integridad psicológica, con los que atentan mi integridad física y ante lo desconocido. Normalmente en un contexto profesional, el miedo se produce ante lo desconocido. ¿Qué va a ser de mí a partir de ahora? Entonces hay fases como ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo lo haré yo? ¿Dónde me van a enviar? ¿Qué va a pasar con esto? En este estado que estamos, estoy mezclando la parte profesional con lo que estamos viviendo, pues yo puedo tener miedo, obviamente, a lo desconocido, que va a ser a partir de ahora, y también a mi integridad física. ¿Y si enfermo? ¿Sí? ¿Cómo lidero yo esta fase? ¿Cómo voy a liderar yo la fase en la cual las personas, en la fase de shock, están con la emoción del miedo? Uno, el otro día hablamos de que los miedos, si son míos, son reales. Otra cosa sean muy probables o poco probables, pero si yo siento miedo, siento miedo. Entonces, primera pauta, y esto funciona muy bien, por ejemplo, con los niños. Vamos a aceptar el miedo de los demás. Los adultos, por ejemplo, con los niños, tenemos la manía de cuando te dicen tengo miedo a la oscuridad o a la bruja o a lo que sea, o al payaso, nada, eso no es así, no te va a pasar nada, no tengas miedo, pero en su mente todo eso es real. Entonces, primera pauta que yo os animo es que aceptemos el miedo de los demás. A partir de ahí, cuando yo acepto el miedo de los demás, oye, es normal que tú tengas miedo a unas cosas porque yo tengo miedo a otras, es normal que tú temas por tu puesto de trabajo, por tu situación, por, no lo sé, por muchas situaciones. Cuando yo lidero un equipo, es mejor que yo empiece a comunicar con todo el equipo a la vez. ¿Por qué? Porque el miedo se va a diluir en grupo, en masa, y se va a multiplicar en solitario. Entonces,
Cuando yo veamos esa fase y ya hemos comunicado un cambio y se ha implantado un cambio, yo lo que hago es comunicar a todo el equipo a la vez con un mensaje muy claro en el cual esté, ¿qué es el cambio? ¿Qué sucede? ¿A quién le va a afectar? ¿Cómo se va a producir? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? O sea, que seamos muy concretos. Si nos damos cuenta, como ciudadanos ahora, cuanto más veraz y más concreta tengamos la información que nos están dando los dirigentes, menos miedo tenemos. En el momento que empezamos a entender que hay una cosa que no cuadra con la otra tal, se va a multiplicar. Dos, o tercero, después de aceptar, después de comunicar, vamos a explicar los beneficios que va a tener ese cambio. En el contexto profesional, seguramente cuando estemos implantando un cambio, va a ser para conseguir algo. Vamos a explicar eso. 4, vamos a hablar de otros modelos, de otros grupos de trabajo, de otras empresas, de otras administraciones o de otros organismos donde el cambio ya se haya implantado y haya tenido éxito. Hubiera sido un muy buen ejemplo habernos apoyado en toda esta situación, por ejemplo, en el ejemplo de Corea del Sur, de cómo se ha llevado con éxito un modelo, claro, siempre y cuando hubiésemos seguido ese modelo. Y en último lugar, si yo lidero todo este proceso de cambio, ofrécete de manera individual para, una vez comunicado en global a todo el equipo, a todas las personas, todo eso, ofrécete de manera individual para resolver las dudas que tenga la persona con los temores que pueda tener. ¿Sí? ¿Y si soy yo el que está en esa fase? ¿Y si soy yo el que está teniendo miedo? Vuelvo a lo anterior. Primero, no nos fustiguemos, no empecemos a... primero, tener miedo es normal. Pero lo primero que tengo que hacer es relativizar eso. Es normal tener miedo. Segundo consejo que os doy es que lo aterricemos. Los miedos, hemos dicho, a veces son muy probables, a veces poco probables. Si los aterrizamos, si los escribimos, si los objetivizamos, vamos a empezar a ver qué probabilidad yo voy a tener de aquello temido, de que me echen, de que me cambien de destino, de lo que sea, o que cuánto de poco probable va a ser. Entonces, yo os animo a que escribáis aquello que temáis para aterrizarlo, para objetivizarlo y para centrarnos en aquello que depende de mí, que está bajo mi control. Porque aquello que no depende de mí, que no está bajo mi control, yo lo puedo apartar. Porque con eso no puedo hacer nada. Pero sí puedo hacer por aquello que está bajo mi control. Y de momento que empiezo a tener sensación de control, mi miedo se empieza a diluir, a paliar. Y no es buen momento para ser partícipe de las críticas de por qué se ha producido el cambio. No nos anclemos en las quejas. Es mejor resolver las dudas que temamos acerca de lo que tenemos con la persona que lo gestiona de manera directa. Eso nos va a ayudar otra vez a tener sensación de control. Me pregunta Marta, ¿qué libro se puede leer que trate este tema de gestionar emociones? Hay muchos. Si queréis con la documentación, yo os puedo hacer una pequeña bibliografía. Se me ocurre de repente, obviamente, la práctica de la inteligencia emocional de Goleman nos va a ayudar mucho, un libro muy fácil de leer y que nos puede ayudar. Y luego un libro un poquito más complejo, pero mucho más profundo, es El rostro de las emociones, de Paul Ekman. Paul Ekman, para mí, yo otro día comenté, la persona que más sabe en el mundo de esto. El rostro de las emociones lo explica muy bien, de manera muy profunda, pero no es un libro sencillo, especialmente la primera parte. Espero que os ayude. Fase. Presentimiento, fase SOP, tercera fase. Fase de resistencia. La fase en la cual, después de haber pasado miedo, la gente empieza a poner resistencia. La emoción predominante en la fase de resistencia es la ira. La gente empieza, las personas nos empezamos a enfadar cuando se produce un cambio antes o después de la fase. Me comentan aquí que no soy la presentación, no os preocupéis, sé que no la estoy compartiendo ahora. Iré mezclándola, ¿vale? No es muy importante la presentación, como visteis el otro día, es puramente un apoyo visual. ¿Cómo lidero yo la fase en la cual las personas están en resistencia? Si están en resistencia, la emoción predominante es la ira. Si recordamos,
La ira se produce, uno, cuando yo percibo una injusticia, dos, cuando yo percibo una expectativa incumplida. Si yo lidero esta fase, en vez de ya comunicar en grupo, lo que tengo es que empezar a comunicar de manera individual. Porque al igual que el miedo se diluye en grupo, la ira se multiplica en grupo. La ira, una persona que está enfadada, la tenemos que gestionar de manera individual. Y entonces, una vez que yo me reúno con esa persona de manera individual, lo que tengo que hacer, lo primero, sí o sí, es escuchar atentamente a la otra persona. ¿Por qué está enfadada? Recordamos, va a estar enfadada porque percibe una injusticia o por una expectativa incumplida. Seguramente no se trata de tener razón o no, se trata de que esa persona está sintiendo eso. Si yo escucho los argumentos por los cuales está enfadada ante un posible cambio, ante un cambio que se está produciendo, que ya se ha producido, yo voy a poder ver las razones de su enfado. Y si escucho con cariño y con atención, se va a empezar a diluir. Pensemos nosotros cuando estemos enfadados con respecto a una persona y esa persona nos escucha con atención. Nuestro enfado se empieza a disminuir. Una vez que nos expone el por qué está enfadado, yo puedo empezar a hacer preguntas aclaratorias para todavía clarificar más qué le pasa. A partir de ahí, si en algún punto tiene razón, se ha producido algo que es injusto o una expectativa no ha sido cumplida, no pasa nada porque reconozcamos que tiene parte de razón. Oye, mira, en eso es cierto. Joder, no me había dado cuenta de este detalle, o efectivamente te va a afectar de esta manera, o otra vez pensemos en nosotros cuando estemos enfadados. Si la otra persona nos escucha bien y nos reconoce de manera sincera, no como a los tontos, si nos reconoce de manera sincera aquello que tenemos cierta parte de razón, se empieza a diluir. A partir de ahí, vamos a identificar bien sus expectativas, vamos a ajustarlas y vamos a dirigir su atención acerca de qué es lo adecuado para esa persona en ese momento. Y a partir de ahí, que se han ajustado las expectativas, tenemos que dejar bien claro que el cambio se está produciendo, que es una realidad, y sí o sí está, y que sí es cierto que nos puede aportar alguna sugerencia, que la podemos recoger, pero que el cambio se ha producido. Si tiene alguna propuesta que sea aplicable y que nos va a producir beneficio, la podemos aplicar en ese proceso de cambio, en ese procedimiento, en ese cambio físico, lo que sea. Y para gestionar mejor esa fase, si yo lidero, yo os animo a que primero empecemos hablando con las personas que tienen mayor influencia sobre el grupo. Primero con esas personas, después con el resto. Primero con los más enfadados y que van a transmitir, a fomentar esa ira, porque nos va a ayudar a gestionar mucho mejor toda esa fase. ¿Y si soy yo el que está en esa fase? Si lidero ya tenemos pautas. Vale, ¿y si soy yo el que está en la fase de resistencia y está enfadado? Primero, respiramos, nos calmamos y analizamos si la situación es realmente injusta o si solo es injusta para mí, en función de mis creencias y de mis valores. O sea, si realmente se está produciendo injusticia con la situación o si solo se está produciendo injusticia que yo percibo. No lo sé. Puede pasar alguna persona ahora que se sienta enfadada o enfadado porque su empresa, después de todo lo que ha trabajado durante años, se va a ir a pique. Pues sí tiene parte de injusticia que con lo que has trabajado esto se vaya a pique. Pero realmente no es algo injusto o injusto desde el punto de vista legal, sino que yo lo estoy percibiendo así. Primero tengo que aterrizar. Segundo, vamos a analizar cómo va a perjudicar mi resistencia, mi enfado a la nueva tarea, a la nueva situación, al nuevo proceso, al nuevo estado. Y vamos a hacer un análisis de mis quejas. Y yo os animo a que las quejas las convirtamos en problemas o sugerencias con soluciones posibles de esos problemas o esas sugerencias. O sea, voy a hablar con la persona que lidera y le digo, mira, yo esto no lo veo bien, esto tal, y en vez de quejarme, yo aquí veo un problema, aquí veo algo que te sugiero que se puede hacer distinto y te voy a proponer que se puede hacer así, así, así. Y las proponemos. Puede que algunas las podamos introducir en ese proceso de cambio y que faciliten las cosas. Eso, si soy yo el que está en esa fase. Veo una pregunta aquí.
El impacto que produce un cambio, dice, el impacto que produce un cambio a largo plazo se diluye, pero siempre queda una herida que en ciertos casos duele durante toda la vida. ¿Cómo se puede gestionar ese dolor crónico? Genial esa pregunta porque vamos a llegar a un momento ahora clave para eso. Juan, vamos a ir viendo que esa herida que queda para toda la vida, es posible que quede por lo que va a pasar a partir de ahora si no lo gestionamos. Y es que la siguiente fase en la que nos encontramos, después de presentimiento, shock, resistencia, es la aceptación racional. ¿Qué significa aceptación racional? Pues que las personas vamos a necesitar entender muy bien el cambio y dominar el cambio para pasar a la siguiente, que os anticipo que será la aceptación emocional, que es lo que Juan nos está preguntando. ¿Por qué se queda anclado ese dolor durante tanto tiempo? Luego veremos si es un sentimiento que se nos ha anclado o veremos si es porque es una mala gestión de un cambio. Si yo no lo sé, ¿vale? Sobre tu pregunta. Aceptación racional. La emoción predominante en la aceptación racional es la frustración. Me siento frustrado, intento avanzar, intento adaptarme al cambio, pero no lo consigo. Y no lo consigo bien porque no lo entiendo, bien porque no sé cómo hacer lo que tengo que hacer. Yo he tenido la desgracia, ¿vale? Quienes hayáis tenido la desgracia de perder a un ser muy querido de repente, por un accidente, por algo que no esperas, entenderemos lo difícil y lo largo y el tiempo que se tarda en salir de esta fase. No entendemos por qué ha pasado eso que ha pasado. Y entonces hay personas que durante mucho tiempo se anclan ahí, no sé, o quien tuviera una pareja y le dejó de repente sin esperárselo. ¿Por qué? Porque necesitamos entenderlo. Igual que cuando estamos en un proceso nuevo, yo qué sé, la administración electrónica, o ahora Industria 4.0, y yo no sé manejar bien las herramientas nuevas, yo me puedo llegar a anclar en esta fase. En esta fase, si yo quiero liderar a los demás, tengo que ya dejar cristalino por qué se produce el cambio y para qué se produce el cambio, y para ello tengo que empezar a hacer reuniones individuales o con grupos pequeños, tanto formales como informales, para explicar muy bien todo lo que hemos ideado, los beneficios que va a tener, el proceso que va a tener, y si es una cuestión técnica, empezamos a cambiar de sistema de gestión, de programa informático, para garantizar que las personas dominen técnicamente la tarea nueva o el procedimiento nuevo. Y para eso me tengo que sentar con la gente para enseñarles lo que los ingleses llaman el proceso de I do, we do, you do. Primero lo hago yo para que tú veas cómo se hace, después lo hacemos juntos, finalmente lo haces tú. Yo el otro día con mi niña, como ahora hacemos también de profesores particulares, pues ella estaba aprendiendo a cómo se miden los grados. Bueno, pues le gustaba entenderlo. Pues primero, yo cogí, ¿cómo se miden los grados de los ángulos? Yo cogí un ángulo, con el transportador de ángulos lo hice yo, luego lo hicimos juntos y finalmente lo hizo ella. ¿Para qué? Para que se sienta segura con ese proceso. Y muy importante, aquí hay que mantenerse firme con los puntos que no son negociables. Si hemos pasado a un cambio que se va a producir sí o sí, el cambio está ahí. Vamos a ver cómo lo dominamos para hacerlo. ¿Sí? Y si soy yo en esta fase, el que está en esa fase, si soy yo quien está en esta fase, uno, vamos a evitar quejarnos con los compañeros que no nos pueden ayudar. Es algo muy típico irme a tomar café con alguien, empezar a despotricar o cuando salgo, o eso no me ayuda, ¿vale? Porque lo que me ayuda es entenderlo bien y lo que me ayuda es hacerlo bien. Por lo tanto, vamos a dar un paso adelante y vamos a pedir ayuda, que no lo sé en los demás pueblos, pero es verdad que los latinos o los españoles nos cuesta mucho más pedir ayuda que dar ayuda. Bueno, pues aquí tenemos que dar un paso adelante y pedir ayuda. A la persona que nos puede ayudar en el sentido de explicarnos muy bien qué está pasando aquí, que todavía no lo he acabado de entender, o explicarnos muy bien qué es lo que yo tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo para dominarlo. Pensad todos cuando habéis cambiado de teléfono móvil, o de ordenador, o de sistema informático, o cuando hay una actualización de algún programa, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo vamos sin querer a la pestaña que íbamos antes? Y nos cuesta.
hasta que ya lo interiorizamos y lo dominamos. Llega un momento que ya no lo pensamos. De eso se tratan los cambios, de empezar a dominar el cambio, porque cuando lo domino, yo me involucro en el cambio y empiezo a dar pasos adelante. ¿Sí? Pues cuarta fase, cumplimentar. No sé si, Juan, no sé si te he dado respuesta, porque vamos a ir con la siguiente. La siguiente fase es la fase de aceptación emocional. Solo vamos a aceptar emocionalmente, solo vamos a integrar emocionalmente el cambio si hemos pasado por la etapa de aceptación racional, si la hemos interiorizado, si la dominamos, si estamos realmente en ella. Aceptación emocional es cuando ya el cambio empezamos ya vamos en el buen sentido, ya está encaminado, pero de repente empezamos a mirar para atrás y empezamos a percibir cosas que hemos perdido por el camino. Si recordáis, la emoción que va ligada a la sensación de pérdida es la tristeza. En aceptación emocional, la emoción predominante es la nostalgia, la tristeza. Es empezar a recordar cómo eran las cosas antes. Jolín, antes éramos más cercanos, cuando estábamos piel con piel, en vez de ahora con estas formaciones por videoconferencia, o, jolín, si, no lo sé, si no hubiese pasado esto, este fin de semana no hubiésemos hecho esto otro, o recuerda cómo era eso hace tiempo. Empezamos a echar la vista atrás y a sentir cierta nostalgia y nos sentimos un poquito tristes. Todos seguro que ya en estos días que llevamos confinados ya nos ha dado tiempo para llegar a esta fase y para sentirnos en algunos momentos tristes. Recordamos también del otro día, la tristeza aparece mucho más cuando estamos cansados y solos. Por eso vamos a ver pautas para ello. ¿Cómo lidero yo esta fase? 1. Cuidadín con la invasión de los nostálgicos. ¿Vale? Los nostálgicos quieren reclamar atención y está muy bien que los atendamos durante un tiempo. Cuidado con esa invasión. Vamos a prestar atención a esa persona que se siente triste y nostálgica y vamos a hacerle ver lo importante es que se involucre en ese proceso de cambio y vamos a ofrecernos nuestra ayuda para que se involucre. ¿Sí? Vamos a animarle a que sea partícipe de grupos de trabajo, que participe con los demás, porque recordamos la tristeza en su misma adicción, quiere estar sola y se va a diluir estando con gente. Nos vamos a hacerles partícipes. Por eso es muy interesante que nos comuniquemos con gente ahora que estamos en casa, yo que sé, por medio de plataformas digitales, que estemos con los grupos de amigos, que hablemos con los seres queridos, para ser partes de. En cuanto empieza a cambiar esa conducta y empieza a ser más positiva, reconócela y refuérzasela. Y qué bien que ya estamos saliendo de esto. Y vamos a poner el foco en los beneficios que estamos consiguiendo. Ahora, ¿y si soy yo el que está en esa fase? ¿Y si soy yo quien se siente triste? Pues primero, cuidado con hacer comparativas entre el pasado y el presente. El pasado pasó. Dicen los argentinos que el pasado pisado. ¿Sí? El pasado pasó. Es verdad que podemos echar la vista atrás y compararlo, pero como vimos en el río de la vida, podemos tener una visión distorsionada del pasado. Ya lo hemos relativizado, ya lo malo no lo recordamos tanto. Cuidado con eso. 2, una cosa que ayuda muchísimo a ayudar a otros en esta fase. Si hacemos ¿qué puedo hacer yo por ayudar a otros? Es muy probable que yo me vaya sintiendo mejor y avance en esta fase. Fomenta grupos de trabajo, interacciones sociales, reuniones. Ahora, de manera digital, cuando estemos en otros procesos de cambio, vamos a fomentar acciones de team building, que nos juntemos, porque siendo activo dentro de un grupo me voy a empezar a sentir más animado. ¿Sí? Pues esto ya la quinta fase, ya estamos cuesta abajo. Nos quedan más 8 minutines para ir acabando con todo. Me pregunta Ana que si entonces en un cambio están implicadas casi todas las emociones. Las principales sí, Ana. Si recordáis, yo el otro día os dije que hay detectadas unas 200 y pico emociones. Obviamente no son todas. Las más importantes sí con matices. Y no todas van a aparecer en el mismo grado ni con la misma duración. En función de mi predisposición, unas fases van a pasar más rápido, otras más lentos. ¿Vale? Pero lo normal es que sí, finalmente veremos una gráfica de cómo la energía va variando
con respecto al cambio. Y yo os animo, cuando acabemos este webinar, a quien le interese, que hagan análisis de sus cambios pasados y verán cómo en algún momento estuvo preocupado, casi siempre, porque hay veces que el cambio es, ¡buah!, de repente cae, cómo sentimos miedo, cómo nos hemos enfadado, cómo nos hemos sentido frustrados porque no avanzamos y cómo nos hemos sentido muchas veces tristes. Y ahora veremos otra emoción, porque la siguiente fase es la fase de apertura. Ya empezamos a abrirnos hacia el cambio. Yo empiezo a dominar aquello que hago, entenderlo y a ser partícipe de ello. La siguiente fase es apertura. Y en la fase de apertura, la emoción predominante es el entusiasmo, es la alegría. Que vimos otro día que tiene cosas positivas y cosas que si no gestionamos pueden tener peligro. La estoy viendo por aquí. Alegría. A ver, la recordamos. Si yo lidero esta fase, uno, vamos a reconocer el esfuerzo y las ideas sobre el cambio que se han producido. Ya hemos avanzado mucho, el cambio ya está casi implantado. Vamos a valorar a las personas que yo lidero que, bravo, lo hemos hecho bien. Pero recordad, la alegría nos lleva a la relajación. Vamos a animarles a que no se relajen. Ejemplo, dentro de nada va a acabar el estado de alarma, esperemos, se va a acabar el confinamiento y somos muy latinos. Si nos relajamos, ¿a qué vamos a atender? A muchas actividades sociales, a cenas, hace mucho que no me junto con los amigos. La alegría me va a ayudar a relajarme. Si hacemos eso, lo más probable es que la curva vuelva a subir. Cuidadín con ello, el cambio todavía no ha terminado. Pies en el suelo y es mejor tarde y bien que pronto y mal. Cuidado con esta fase, a pesar de que ya estemos en el lado bueno. Habrá sugerencias de mejora, vamos a recogerlas y implantarlas. Y si estamos en un contexto profesional, bueno, personal, me vale, y tenemos un puesto de responsabilidad, ya podemos empezar a delegar y empoderar a los demás, que puedan hacer tareas por sí mismos, bien con nuestros hijos, bien con nuestros miembros del equipo de trabajo. Ahora, ¿y si soy yo quien está en esta fase? Pues vuelvo a lo mismo. Cuidadín con relajarnos. Es pies en el suelo y concentrados en lo siguiente. Está casi hecho, no lo tiremos todo por la borda. Dicen también los argentinos, los futboleros argentinos dicen que lo que no has ganado en 89 minutos no lo pierdas en uno. Cuidadín con no relajarnos ahí. Me pregunta María Dolores que si entonces todo es cuestión de actitud. Para mí la respuesta es no, todo no. La actitud va a marcar muchas diferencias. Pero a la actitud hay que meterle conocimientos, hay que meterle habilidades, hay que meter... Yo, mis amigos, si alguno me oye, me va a matar cuando cuente esto. Mis amigos jugaban a baloncesto y ellos solían decir en los tiempos muertos que ahora, con cojones, ¿vale? Venga, vamos a echarlo todo, tal. Y yo pensaba, jorín, con cojones no, pero también con defensa en zona o individual, ¿no? Con buenos pases o malos pases, con selección de tiro, no lo sé. No sé si me estoy explicando bien. Toda esa actitud, no. Una muy buena parte es la actitud. La actitud es multiplicadora de sí. Y vamos a la última fase. La última fase es la fase de integración. Es ahora y así, el cambio ya se ha producido, ya se ha integrado. Esta situación que estamos viendo ahora también llegará a su fin, como aquellos momentos de nuestra vida pasada que tanto daño nos hicieron y que ahora vemos con perspectiva y decimos, bueno, son parte de mí ahora. También va a llegar. La emoción predominante en actitud es la confianza. Y ahí os voy a ir compartiendo la pantalla para finalizar. La actitud fundamental o más importante en esta última fase es la confianza. Aquí que os lo comparto. Y bueno, esta es la presentación que os voy a compartir, ¿vale? Y hemos llegado aquí, que es la confianza. Y en la confianza hay una cosa que tenemos que hacer sí o sí. Ahora va a dar igual que yo lidere, que no, a que yo no lidere. Yo os voy a pedir a todos, sin excepción, que si lidero un equipo lo hagamos
si no lo hagamos conmigo mismo. En esta fase, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reunir al equipo, a los amigos, a lo que es la familia, lo que sea, o reunirme yo conmigo mismo y analizar qué he aprendido de todo lo anterior. Tengo que analizar por qué fases pasó, qué miedos tuve, qué rumores alimenté, por qué me enfadé con el gobierno, con mi jefe, con tal o lo que sea, por qué me sentí triste, si me relajé o no me relajé. Tengo que reflexionar acerca de qué ha pasado y qué he aprendido de ello, dónde me he atascado y dónde aceleré. Y todas esas mejoras, introducirlas para siguientes cambios. Para cuando me llegue el siguiente cambio, esperemos que no sea de este estilo por un problema de salud, esperemos que sea por un nuevo procedimiento, por un nuevo sistema de gestión, por un cambio físico, por un cambio de puesto, por un cambio de consejería, de dirección general. Da igual que el siguiente cambio sea más corto su proceso, porque cuanto más analizo estas fases, qué me sucede a mí, a qué tiendo yo, más corto estoy haciendo el proceso del siguiente cambio. Y para finalizar, estas son, aquí tenéis lo que son las fases de cambio con respecto a la energía. Como en función de unos momentos u otros vamos a tener más o menos energía. En función de cómo la distribuyamos, iremos gestionando mejor el cambio o peor. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora tendremos que pensar en qué momento estoy yo ahora mismo y con las pautas que tenemos, no sé lo que se puede dar yo, ¿vale? Pues que han sido muy rápidas, han sido pocas, espero que hayan sido de valor, pero tampoco os van a solucionar la vida. Pero más las que tengo yo, más las que tengo de otros webinars dentro de la página del IAP, más lo que puedo ver de otros profesionales, más lo que puedo leer, más los libros recomendados, voy a ver qué me está pasando a mí, qué puedo hacer yo y qué voy a hacer yo. ¿Para qué? Para acelerar todo esto y facilitar ese proceso de cambio a mí mismo y a las personas que nos rodean. Aquí tenéis otra vez mi contacto para lo que necesitéis. Si cualquier persona necesita algo en lo cual yo le puedo echar una mano, también podéis contactar por LinkedIn. Mi nombre entero es Félix Alberto Sanz Rodríguez, por ahí andará. Elisaz. Máxima confianza para ello. No sé si hay alguna pregunta más, porque si no, bueno, lo hemos clavado de tiempo. Si no hay más preguntas, simplemente deciros que para mí ha sido súper, súper, súper motivador estar con vosotros estas horas de la mañana. Porque yo también me he notado que estaba en cierta parte de afectación emocional, de cierta tristeza. Y saber que yo ayudo desde lo poco que sé, desde lo poco que gestiono, desde lo poco que puedo ayudar. Yo no soy médico, no soy desafortunado, afortunadamente, pero no soy esas personas que puedo ayudar ahora, cuerpo policial. Si desde mi rol os he podido ayudar, para mí me ha ayudado a avanzar en esa fase. Espero que os haya ayudado. Lo que necesitéis, podéis tener contacto conmigo o a través del IAP. Vamos a arrancar fuerte la semana. Ya queda un día menos. Dentro de poco habremos hecho Plus y todo esto se quedará en un recuerdo y una experiencia. Vamos a verlo así. Y, como decía María Dolores, no sé si todo es cuestión de actitud, pero sí sé que con mejor actitud avanzaremos más y mejor. Pasad una gran semana y disfrutad mucho de cada día a día. Chao.